El tema financiero para muchos dueños de negocios definitivamente ha sido un tabú en muchos aspectos. Es como que ese tema que le dejo a mi contador, eso es aquello que me arregla mi contador, pero efectivamente la esencia de la parte financiera la desconozco, ¿ok? Y simplemente me acuerdo de que tengo algún tipo de requerimiento financiero cuando quizás tengo una necesidad económica dentro de la empresa, voy a pedir quizás un préstamo y voy a necesitar una serie de recaudos y documentos, ¿no? para eso. Entonces, bueno, voy, le solicito a mi contador una serie de recaudos y ya, ahí muere pues esa relación. Realmente lo que me trae el contador, les digo tal cual y textualmente, porque esto es lo que he visualizado en las auditorías y he visualizado en el comportamiento. No solamente ocurre en esta ciudad, también ocurre en mi país y en otros países donde realmente el tema financiero en sí no es algo que le den los empresarios una prioridad muy alta, ¿ok? De hecho, si fuera un profesional del que yo como dueño de empresa pudiera prescindir, pues prescindiría de ella en un momento de vacas flacas. Fíjate, ¿no? Porque fíjate, en un momento de vacas flacas yo reviso mi relación de todos mis gastos y digo, bueno, ¿qué voy a bajar acá? ¿Qué voy a minimizar acá? Porque pues ahorita enero, febrero, marzo son momentos muy económicamente poco rentables, entonces, bueno, ¿qué voy a bajar acá? Pero entonces, oye, el contador al final, bueno, es una necesidad, porque si la DIAN y aquello y mis impuestos, ¿no? Entonces yo me aguanto un poco ahí, pero solamente por eso. No porque me retroalimenta a nivel financiero, no porque lo necesito realmente a nivel financiero, porque el tema financiero para los empresarios ha sido visto desde un punto de vista de que yo manejo mis finanzas, cuando yo veo mi cuenta, cuando yo pago a mi proveedor, manejo mis cuentas por pagar, cuentas por cobrar y eso es finanzas. ¿Ok? Ahí yo tomo mi decisión, yo veo si compro, tengo dinero, me das crédito, ¿cuánto? Mientras más crédito, mejor para mí, porque así le doy. O sea, teóricamente, ¿no? Lo manejan. Bueno, le doy un tiempo a que mi producto pueda moverse y hasta allí. Pero es lo básico, es lo muy básico. Manejo una chequera, quizás puedo manejar una conciliación bancaria. Hay muchos dueños de negocio que no la hacen realmente, no están pendientes en detalle de una conciliación bancaria real de su negocio. Más sin embargo, para ellos esto es finanzas. Entonces yo, en vista al tema, cómo aumentar la rentabilidad de tu negocio, he creado 5 pasos, ¿verdad? De cómo aumentar la rentabilidad de tu negocio, pero a nivel financiero, cómo lo podemos nosotros visualizar desde un punto de vista empresarial, colocándome y teniendo esa empatía, ¿no? Colocándome en los zapatos de ese empresario que necesita que le hablen de una forma diferente, no desde el punto de vista de profesional, porque profesional pues nos ponemos a sentar a revisar indicadores y podemos hablar un argot que muchas veces él no me va a entender, o muchos dueños de negocios no entienden realmente muchos temas a nivel financiero y por eso lo evaden. Entonces fíjate, lo he identificado así, esos 5 pasos, y empezando por el paso número 1 sería identificar y conocer la información financiera. Muchas empresas en este punto no han identificado ni realmente conocen su información financiera. ¿Qué es una información financiera para ellos? Incluso sus propios extractos, todo lo que son sus estados financieros básicos, no lo saben manejar. Saben quizás uno que otro que existe de pronto un activo, un pasivo, un capital. De pronto existe un nivel de endeudamiento, lo desconozco, pero sé que existe. Por ejemplo, son casos palpables que me he enfrentado en estos últimos tiempos. Entonces, ellos a la final no conocen realmente, y fíjate que cuando vamos a hacer una revisión en su empresa al momento, nos damos cuenta que tanto es el desconocimiento que le temen al punto en el que yo considere que ese es su verdadero activo y su verdadero pasivo. ¿Tienen dudas? Prefiero revisar antes, porque no sé, creo que esa no es la información real. Es posible que ese activo ya no lo tenga, es posible que ese mobiliario ya no exista, por ejemplo, o es posible que no me hayan identificado el total de los activos o pasivos dentro de mi relación.
Entonces simplemente, pues al momento de pedirle un estado financiero para un análisis, pues te entregan el último estado financiero recibido. Bueno, yo me guío por eso porque para eso tengo un contador. Esas son sus respuestas. Para eso tengo un contador. Entonces todo se lo entregamos al contador cuando la información financiera debe ser manejada estrictamente por el dueño de negocio, quien toma las decisiones y quien decide en la empresa, y debe de estar en capacidad de analizar un estado financiero. Debe de estar en capacidad, ¿por qué no?, de aprender un indicador básico, de aprender cuál es su indicador básico dentro de su empresa. Entonces, ya entrando, ese es un poco entrando a fondo. Una vez que yo identifico como dueño de negocio y conozco la información financiera, paso a ordenar y auditar esos números. Es decir, voy a decidir con verdad. Son simplemente consejos. Identifico la información y ahora voy y ordeno y audito. Porque precisamente, ¿por qué audito y ordeno? Porque mucha de esa información probablemente no es verdad y me estoy vendiendo un piso financiero que no es real. Y lo mismo pasa en mis finanzas personales. Entonces, vamos a pensar ahorita, porque estamos hablando de las finanzas corporativas, pero lo mismo visualizamos a nivel de piso financiero. Vendemos un piso que no es real. Solamente, incluso muchas veces los bancos, fíjense bien esto es importante, los bancos, ustedes que son dueños de negocio, a veces nos incitan precisamente a que elaboremos un estado financiero acorde a la necesidad, porque yo tengo este requerimiento y te lo puedo aprobar. He recibido llamadas de gerentes de banco diciendo, pero yo necesito un activo así, yo necesito un pasivo así. Tú no me puedes hacer, la forma en que te hablan es una forma increíble, es como que si ellos elaboraran un estado financiero a su gusto y no con la información real de la empresa, donde realmente tengo que identificar si ese cliente, no por su cara bonita, sino porque sea un cliente que tenga posibilidad de pagarme realmente. ¿Sabes en qué se está concentrando el gerente del banco? En aumentar su cantidad de cartera y colocación, porque ellos tienen metas y a medida que ellos distribuyan, obviamente no sé si tú vas a pagar. Total, es tu futuro financiero y el de tu empresa el que va a estar en peligro. Yo no sé si tú vas a pagar, pero yo necesito a nivel bancario cumplir con la meta. Y tú lo manejas, tú manejas una rotación y tú necesitas esa plata. Entonces vamos a trabajar en base a eso. Entonces, los contadores que nos volvemos muchas veces aliados de esas empresas, porque bueno, ni modo, hay que trabajar. Entonces empezamos a adaptar esta información. ¿Qué pasa? El ordenar y auditar esos números es porque esos estados financieros se van convirtiendo en vicios, o sea, simplemente van arrojando información que no es real, información que vamos ahí acumulando, y a la final tenemos unos valores y unos números que no reconocemos. Entonces, definitivamente, para poder decidir con verdad, necesitamos ordenar y auditar esos valores. Como el tercer paso, como recomendación para poder aumentar esa rentabilidad, es aplicar esos controles e indicadores financieros. Los indicadores financieros no es algo del otro mundo, ¿no? Aquí no hay una fórmula mágica ni creada de una forma que no conozcamos, por lo menos muchos de los economistas y contadores que nos encontramos acá. Pero los indicadores financieros existieron y se crearon precisamente para darnos un valor, una referencia, una guía de cómo se encuentra nuestro negocio actualmente. Indicadores financieros hay muchos, podríamos hablar muchísimo de hecho pudiéramos hacer toda una sesión de indicadores financieros, pero simplemente que puedas identificar tú como dueño de negocio los principales, poniéndote de acuerdo con tu contador, de los principales: rentabilidad, por ejemplo, endeudamiento, el nivel de endeudamiento. ¿Sabías que si una empresa, no quiere decir que una empresa sea muy líquida, es solvente, por ejemplo? Puede ser muy líquida la empresa, pero puede ser que no esté solvente. Y eso muchas empresas lo desconocen totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta información? Que a la larga del tiempo, a lo largo del tiempo, yo lo que estoy es simplemente... al no aplicar controles estoy creando un monstruo, estoy creando un dolor de cabeza que a la final
pues no me va a dar paz mental, realmente ni siquiera para yo poder decidir ni tomar decisiones acertadas a nivel financiero. Entonces, los controles e indicadores financieros son vitales. No solamente conozco realmente la información, no solamente audito y limpio esa información, como lo quieran llamar de una forma muy coloquial, sino que también aplico controles e indicadores financieros vitales. Yo simplemente no soy partidaria de ninguno, para mí todos son importantes. De hecho, yo manejo un grupo de 8 que son los que yo por lo general uso cuando hago las auditorías financieras, pero obviamente pues siempre me voy por los más importantes elementales. Rentabilidad, por ejemplo, el tema del endeudamiento, apalancamiento para mí es muy vital, porque una empresa, pues sé y conozco la salud financiera de una empresa solamente con identificar estos valores, ¿ok? Y por supuesto también sé cuánto puede durar una empresa, cuánto tiempo le queda. Eso lo podemos saber nosotros como profesionales en el área contable, y por supuesto ustedes como dueños de negocio pueden exigirle a su contador como parte de ese requerimiento, pues también obviamente ese valor agregado, trabajar juntos en función de saber cuánta vida realmente tiene su negocio, cuánto tiempo le queda, por ejemplo. Eso es importante nosotros también poder identificarlo. Y toda esa información la podemos identificar con los indicadores financieros. Llego por supuesto al paso 4. No solamente aplico indicadores, sino que aumento el rendimiento y le exijo. ¿Cómo voy a aumentar el rendimiento realmente? Cada indicador y todos los que manejamos y sabemos que existen más o menos esos indicadores financieros, ellos tienen unos límites, se llaman promedios de industria. Creo que ustedes tienen algún conocimiento de esto, los contadores. Entonces, los promedios de industria son límites o son referencias, puntos de referencia que los indicadores manejan para poder entender cuándo estamos por debajo y por encima de un valor. Pues obviamente es una referencia. Los promedios de industria también sirven, que por cierto varían de zona en zona. A veces hay indicadores que pueden variar de 1 a 2 puntos, pueden ser diferentes. Ese promedio de industria me va a permitir a mí poder exigir ese rendimiento en la empresa. Pues si hablamos de rentabilidad y de acuerdo a los márgenes que yo pueda tener, si hablamos de endeudamiento y tengo un nivel de endeudamiento, de pronto lo más recomendado es que tenga un 35%, un 30% y tengo un 60% de endeudamiento, mi promedio de industria me dice que yo debo de tener un 30, un 35% a un tope máximo. Y resulta ser que estoy por encima del valor, tengo un 60% nivel de endeudamiento y lo puedo identificar con valor real. Entonces, simplemente me planifico en cuanto a esa meta de poder disminuir el tema del endeudamiento, ¿ok? Dentro de mi empresa, o aumentar el apalancamiento para poder tener un equilibrio económico dentro de ella. Entonces, simplemente juego con esos promedios de industria para poder aumentar el rendimiento y poder exigirle a la empresa. Y por supuesto, esto va engranado con todos los equipos, fíjate, ¿no? Esto va engranado con el equipo, con todo lo que es el personal, las metas que nos planteamos como personal, de si vamos a aumentar la venta, todo está totalmente engranado. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de las empresas actualmente? Que es el caso que lo que estamos mirando. Simplemente estamos tomando decisiones muchas veces emocionales en las empresas, sin ser decisiones con razonamiento y con exactitud a través del conocimiento contable. Pues simplemente tomamos ese tipo de decisiones porque hay dinero en la cuenta, así de simple. Hay dinero en la cuenta y yo tomo la decisión, y después verifico y me doy cuenta de que hice una decisión muy rápida, no la pensé, no la analicé, y lamentablemente van a venir las consecuencias cuando veamos que, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Fíjate, no tengo un problema, no puedo tener capacidad de pago, ya, ¿qué pasa con el rendimiento del negocio? ¿Qué pasa con las reservas? Hay tantos puntos que van a venir fallando simplemente por tomar malas decisiones o decisiones no acertadas en el momento. Y vamos entonces al paso número 5, que es evaluar constantemente. ¿Qué hacemos con hacer todos estos 4 pasos anteriores y no evaluamos constantemente todos los anteriores? No revisamos información financiera, no hacemos
lo que es la audición o auditoría realmente de la información, no aplicamos indicadores constantemente. Si este proceso no lo hacemos y no lo evaluamos constantemente, de nada sirve el trabajo que vamos a hacer. Simplemente es una decisión que debemos tomar de poder. ¿Quiero aumentar la rentabilidad de mi negocio? Pues obviamente uno de los 4 pilares fundamentales de lo que ha hablado Ricardo hoy es la parte financiera. Y en la parte financiera te doy estos 5 elementos que puedes chequear porque te pueden ayudar realmente a aumentar la rentabilidad de negocio siempre y cuando sepas cómo aplicar.